tumores de partes blandas o de tejidos blandos. Es un tema relativamente corto que vamos a ver y solamente vamos a tocar algunos términos o aquellos tumores que afectan prácticamente a las partes blandas o tejidos blandos. Y entre ellos, ¿qué tejidos vamos a hablar? Principalmente tejido adiposo, tejido muscular, tejido fibroconectivo y algunos tumores que van a afectar principalmente a lo que son vasos sanguíneos, sistema nervioso periférico y central, que están en relación con algunos tumores de partes blandas. Bueno, el término, como lo ven acá, el término de tejidos blandos se va a describir cualquier tejido no epitelial distinto del hueso, cartílago, sistema nervioso y de tejidos hematopoyéticos y linfoides. Pese a que solamente algunos tumores de ciertos tejidos u órganos afectan, pero en este caso nosotros vamos a hablar aquellos también que afectan determinados sistemas y que involucran a tejidos blandos. Ahora, con la excepción de las neoplasias de músculo esquelético, los tumores benignos de partes blandas son más frecuentes que la parte maligna, ¿no? Y estos, por lo menos, van a tener una proporción de al menos 100 veces en los Estados Unidos, que son diagnosticados cada año. Aproximadamente 12.000 van a ser tumores de partes blandas y los sarcomas, principalmente. Dentro de las consideraciones generales, los tejidos blandos van a ser lo que les he indicado: tejido fibroso, adiposo, muscular, tejido sinovial, vasos sanguíneos y tejido neuroectodérmico de los sistemas nerviosos central y sistema nervioso autónomo y periférico, ¿no? En todo el cuerpo humano, lo que más frecuentemente vamos a ver tumores que emergen del tejido graso, tejido adiposo. Y de estos vamos a mencionar que la mayoría, para hacer el diagnóstico, no solamente es macroscópico, sino vamos a tener nosotros que ver en la histopatología que el diagnóstico definitivo va a ser a través del microscopio. Y en la mayoría de los casos, no es solamente la utilización de tinciones de histoquímica, sino a la mano de, vamos a tomar otro tipo de estudios que nos van a dar el diagnóstico de estos tumores, principalmente el estudio de inmunohistoquímica. Entonces, para eso nosotros vamos a tener ciertos criterios para el diagnóstico de estos tumores. En cuanto a la incidencia, estos tumores de partes blandas van a comprender el 0.7%, menos del 1% de todos los tumores. El 6.5% de estos tumores se van a presentar en personas menores de 15 años, en personas jóvenes. Y estos tumores van a ocupar el 5º lugar de todos los cánceres. Acá va a existir un poco conocimiento acerca de la epidemiología. En la etiopatogenia hay muchos factores que pueden incidir en la presentación de estos tumores, y van a haber ciertas características para diferenciar en lo que son los tumores benignos y los tumores malignos. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la localización, los tumores benignos se presentan más superficialmente, son de tamaño pequeño, tienen un crecimiento lento, y estos tumores pues van a ser carentes de vasos
sanguíneos en el estroma, en relación a lo que son los tumores malignos de partes blandas. Estos tumores malignos son de crecimiento rápido, son tumores que pasan más de los 5 centímetros de diámetro mayor, son tumores vascularizados y estos generalmente pues tienden a dar las metástasis por continuidad y a distancia. La localización más común de los tumores de partes blandas pues va a ser miembros inferiores en un 40% de los casos, miembros superiores en un 20%, tronco y retroperitoneo en un 30% y cabeza y cuello en un 10%. Acá estos tumores van a afectar con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres. El sexo masculino es el que va a estar más afectado en relación al sexo femenino. Y el 15% de los tumores de partes blandas pues van a producirse o presentarse, como indicaba acá, en menores de 15 años. Ejemplos de tumores que se van a presentar de sarcomas: el sarcoma, el rhabdomiosarcoma, el sarcoma sinovial. Y la penencia o la frecuencia con la que van a dar metástasis a distancia va a ser por vía sanguínea. Y los órganos de predilección para dar metástasis van a ser en primer lugar el pulmón y el hígado. Dentro de la etiología, como les indicaba, pues la mayoría de estos se van a originar sin una causa previa. Pero también están relacionados, y se han visto casos aislados, donde va a haber exposición a la radiación, a quemaduras, exposición a tóxicos, que van a incidir en la presentación de estos tumores de partes blandas, sobre todo de los sarcomas. En relación a la etiología del sarcoma de Kaposi, pues se lo asocia al virus del herpes humano tipo 8. Ahora, una pequeña minoría de los tumores de partes blandas se va a asociar a síndromes genéticos, principalmente lo que vamos a ver en la neurofibromatosis tipo 1, donde en este grupo pues están involucrados el neurofibroma, el schwannoma maligno, el síndrome de Gardner, la fibromatosis como ejemplo, el síndrome de Liebfraumeni, donde involucra a sarcomas de partes blandas, y el síndrome de Osler-Weber-Rendu, que está asociado a aquellos tumores de la angiotaxia. Ahora, las anomalías cromosómicas se ha visto mucho alteración en diferentes o específicamente en algunos genes, donde se va a producir fusión de cromosomas o fusión de genes que van a, como vemos acá en este cuadro, donde es un resumen prácticamente de los tipos de tumor que se va a presentar. Tumores malignos, generalmente el tipo de anomalía citogenética que vamos a observar, el tipo de fusión, a qué nivel es la fusión, en qué genes, y lo que va a producir la alteración en estos tumores, la funcionalidad. De igual manera, en este cuadro muestra el origen, de qué células está originando el tumor, el comportamiento que va a tener, ya sea benigno o maligno, el tipo de tumor, la localización, la edad de presentación y la morfología que va a presentar. Entonces, este es un cuadro resumen de lo que vamos a ver, y ustedes en la bibliografía también la van a observar. En la bibliografía que se les ha dado como de consulta. Ahora, dentro de la clasificación, la Organización Mundial de la Salud pues la clasifica o tiene ciertos parámetros o de categorías que presentan. En los aquellos tumores benignos, bueno, acá van a ser, son tumores que no son recurrentes y se curan por completo
tras una excisión quirúrgica. Lógicamente que cualquier cirujano que observa una masa no sabiendo el tipo de, si es benigno o maligno, siempre saca el tumor con una porción amplia o relativamente amplia de tejidos, para que no ocurra una recurrencia del tumor. Ustedes saben que por más que se deje una célula en el tejido, y si la célula es maligna, esta va a recurrir y va a crecer. Entonces, en los tumores benignos, generalmente la curación está con la excisión quirúrgica. En los tumores intermedios agresivos en forma local, estos tumores pues son destructivos, infiltrativos localmente, pueden ser recurrentes, pero no van a desarrollar metástasis y se van a tratar mediante la extirpación amplia del tumor con tejido sano, ¿no? Ejemplo de este tipo de tumor es el tumor desmoide, que lo vamos a describir más adelante. En aquellos tumores intermedios que van a desarrollar metástasis ocasional, pues estos tumores generalmente son destructivos en forma local, infiltrativos y a menudo van a ser recurrentes, pero además estos, el 2% de los casos pueden tener metástasis a distancia. Ejemplo, en este caso tenemos el dermatofibromasarcoma, protuberancia. Y aquellos tumores malignos, pues como su nombre lo indica, ¿no? Son aquellos tumores destructivos, infiltrativos, ya sea de manera local, estos son tumores que van a dar metástasis a distancia. Y acá lo vamos a ver ya la clasificación directa, que son tumores de bajo o de alto grado. Ahora, ¿qué criterios de malignidad nosotros vamos a tomar en cuenta? Como se les ha indicado, acá el diagnóstico es histopatológico. Y acá las características que tenemos que ver va a ser directamente al tipo de célula que vamos a observar, las características de presentación que van a tener. Y de acuerdo a eso, se nombran ciertos criterios de diagnóstico. Uno es el patrón celular. De acuerdo a este patrón celular, podemos ver qué tipo de células se está presentando, si va a emerger del músculo liso. Acá el patrón que van a presentar generalmente son de fascículos entrelazados, los tumores fibriosteocíticos que van a tener, son células tumorales fusiformes que se van a irradiar desde una parte central a manera de radio, se van a presentar. Y estos van a tener, a eso se denomina un patrón esteriforme. Aquellos que van a tener una disposición de células empalizadas, ejemplo acá el schwannoma, donde los tumores prácticamente, las células prácticamente están adosadas lado a lado, a eso se denomina tumor empalizado o células empalizadas. Un patrón en espiga, acá prácticamente ejemplos de un patrón en espiga lo vamos a ver a los sarcomas, al fibrosarcoma, donde las células tumorales, bueno, se van a disponer a manera de la columna vertebral que presenta el pescado, tiene esa forma cuando decimos un patrón en espiga. Un patrón bifásico, cuando vamos a ver dos tipos de patrones ahí, ya sea un patrón epitelial o un patrón fascicular. Ejemplo de este clásico es el sarcoma sinovial. Ahora, ¿qué otro criterio nosotros vamos a tomar? El tipo de célula del que está originándose el tumor. Entonces vamos a ver células fusiformes, que es el tumor o la presentación más común en la mayoría de los sarcomas. Las células redondas y pequeñas, o llamadas también células redondas azules, esto generalmente estas van a asemejarse a un linfocito, donde el núcleo va a ocupar la mayor parte del citoplasma. La coloración azul que va a tomar este tipo de tumores que van a tener esta presentación de células, pues va a ser por la gran cantidad de cromatina que vamos a encontrar en el núcleo.
¿Y qué ejemplos nosotros podemos ver en tumor de células redondas, pequeñas y azules? El tumor de tipo, el rhabdomyosarcoma, principalmente el de tipo embrionario o alveolar, el tumor neuroectodérmico primitivo, el sarcoma de Ewing, el neuroblastoma, los linfomas malignos van a entrar dentro de esta característica que van a presentar. Son tumores de células pequeñas, redondas y azules, ¿no? Esa característica histológica que van a presentar. Dentro de los tumores de células epitelioides, en estos vamos a ver una característica especial que va a tener una similitud al fibroblasto. Como habíamos hablado en una patología inflamatoria, en aquellas enfermedades granulomatosas, como ser en la tuberculosis habíamos hablado, los granulomas van a estar rodeados de un collarete de células epitelioides que se asemejen a los fibroblastos. Estos tumores tienen esa misma semejanza. Son células elongadas, fusiformes. Y dentro de estas, ¿qué ejemplos podríamos dar? El sarcoma epitelioide o el sarcoma sinovial, que va a tener un patrón bifásico que va a tener esta característica en la parte epitelial. Ahora, ¿cuál es el otro criterio que nosotros vamos a tomar para el diagnóstico? El de inmunohistoquímica. Generalmente los tumores de partes blandas se van a caracterizar porque en la mayoría de estos la tinción universal no nos va a dar el diagnóstico definitivo, que en la mayoría de las patologías sí nos da el diagnóstico definitivo, porque nos da la morfología que nosotros necesitamos ver para hacer el diagnóstico. En los sarcomas la característica es que no vamos a poder reconocer con la tinción universal y las diferentes tinciones de histoquímica que vamos a utilizar. Entonces, para esto necesitamos hacer la mano de esta otra técnica, que es la utilización de anticuerpos específicos para ciertas características o identificación de ciertas células. Es por eso que acá ejemplos de anticuerpos que vamos a utilizar para músculo liso, lactina, para distinguir células mesenquimales del epitelio, pues utilizamos marcadores como la vimentina. Para células de músculo esquelético, uno de los principales que vamos a utilizar son la desmina. Para fibras nerviosas, el S100, el factor 8 para antígenos para endotelio vascular y el marcador para células linfoides, el LSA, que es el antígeno común leucocitario. Entonces nosotros cuando vemos un tumor que pensamos que está emergiendo de músculo esquelético, pues utilizaremos la desmina y otros tipos de anticuerpos que lo vamos a mencionar más adelante. El otro diagnóstico o criterio de diagnóstico que se utiliza más para investigación y para reporte de casos es la microscopía electrónica, que es una herramienta más, como les decía, de valor diagnóstico de investigación. Y el otro criterio que vamos a utilizar es la citogenética. En la actualidad ya el diagnóstico no solamente es molecular. Si nosotros de inicio utilizamos la histoquímica, seguimos con la inmunohistoquímica, el otro diagnóstico es molecular, la patología molecular. Y en la actualidad, no en nuestro medio, ya externamente en países desarrollados, el diagnóstico es a base de la molécula. ¿Qué tipo de molécula está produciéndose o la alteración en un determinado tumor? El tratamiento también va específicamente ya a nivel molecular. Entonces acá muchos de estos tumores tienen cambios genéticos y cromosómicos específicos que pueden utilizarse para la determinación de su etiología, para el diagnóstico
diferentes, de acuerdo a qué tipo nosotros veamos de la bibliografía que podamos utilizar. Hay algunos autores que van a gradificar a estos tumores en 2 grados, 3 grados, 4 grados. Y eso va a depender si son estos tumores de bajo grado, de alto grado, de grado intermedio, donde van a entrar la gradación del sistema de grado 3, donde grado 1, grado 2, grado 3, que se dicen de bajo grado, grado intermedio y de alto grado. La gradación patológica se va a basar principalmente en 3 características principales. En la diferenciación del tumor o grado o atipia citológica, en el conteo de mitosis que vayamos a encontrar, porque prácticamente para decir que se trata de un tumor benigno en algunos tumores, solamente el número de mitosis va a decir que se trata de un tumor benigno o un tumor maligno. Y la necrosis tumoral que nosotros vayamos a encontrar. Esas 3 características tenemos que nosotros tener patológicamente hablando para dar un diagnóstico si se trata de un tumor benigno o maligno. Ahora, en el sistema de clasificación, acá se han descrito diversos sistemas de clasificación para los sarcomas de partes blancas, pero los más aceptados son el sistema de Enneking y el sistema de AJC, que es el American Joint Committee. En el sistema de Enneking, que es aceptado por la mayoría de los oncólogos, se basa en el grado y la localización del tumor. Es así que en la localización del tumor vamos a tener tumores intracompartimentales, que son, se lo da la denominación de T1, y T2 a los extracompartimentales. Y el grado del tumor va de G1, grado bajo, y G2 alto. En los estadios de los tumores van a ir desde el estadio 1 al estadio 3. Estadio 1 indicamos que son tumores G1 y T1 y T2 sin metástasis. En el estadio 2 son tumores G2 y T1 y T2 sin metástasis. Y en el estadio 3 son aquellos tumores G1 o G2 y T1 o T2 con metástasis. Acá ya hemos descrito a qué se refiere para la gradificación o la estadificación. Y en el sistema AJC, no es nada más que se va a basar en el sistema TNM, que todos conocemos, ¿no? En el cual, además del grado histológico del tumor, se va a considerar el tumor primario, el estadio de los nódulos linfáticos, el N, que significa, y la presencia o ausencia de metástasis, que es el E, el TNM. Entonces, este es el sistema de clasificación que se maneja. Ahora entramos a ver lo que son los tumores de tejido adiposo. Y acá vamos a ver las características y diferencias de lo que son los lipomas y los liposarcomas. Los lipomas son los tumores benignos más frecuentes. Se van a observar principalmente en el tejido celular subcutáneo del cuello, tronco. Acá no va a afectar la cara. Vamos a ver estos tumores en las manos, en los pies, pero también pueden ocurrir en estructuras profundas, como en el retroperitoneo, músculo esquelético, mediastino, aparato gastrointestinal y en cualquier otro sitio donde se presente tejido graso. Rara vez estos tumores van a afectar a los niños y la mayoría se va a presentar en pacientes que se encuentran entre la quinta y sexta década de la vida. Va a ser más frecuente observar también en mujeres. Y esto va a estar relacionado con la obesidad. Por lo regular, estos tumores se pueden presentar de manera aislada, pero también pueden presentarse de manera múltiple en aquellos tumores que se van a presentar principalmente a nivel del tejido celular subcutáneo y en las extremidades.
bordes netos, regulares y van a ser encapsulados con una cápsula delgada de tejido fibroconectivo. Ahora acá va a haber ausencia de necrosis y de hemorragia. ¿Sí? En ocasiones podemos ver asociación de otros elementos que se van a asociar al tejido graso, como ser la presencia de vasos, que puede formar un angiolipoma, o la presencia también de tejido fibroconectivo colagenoso, lo que se da la denominación de fibrolipoma. Tenemos que ver las cantidades y porcentajes para dar estas denominaciones. Los lipomas pueden ser, en la mayoría de los casos, son benignos y a veces por la localización a estos se los opera o se los saca quirúrgicamente por la estética que se pueda presentar, dependiendo de la localización. Ahora, los lipomas que se van a presentar en las partes profundas, estos van a dar sintomatología por la compresión a estructuras adyacentes. Y acá todavía es discutible que estos puedan convertirse alguna vez en liposarcomas. Acá, como vemos macroscópicamente, son tumores lobulados, son tumores ovales o ovoides o esféricos que van a estar revestidos por una cápsula de tejido fibroconectivo, son pequeños, y lo que va a caracterizar acá, que son células adiposas maduras con escaso tejido fibroconectivo. Los liposarcomas, esto más o menos, y el día de mañana vamos a continuar. Los liposarcomas son los sarcomas de tejido blando más frecuentes. En segundo lugar, van detrás del histiocitoma fibroso maligno. Y son los tumores más pleomórficos. En relación o en comparación de los linfomas son muy poco frecuentes. Son más frecuentes los que vamos a ver de los lipomas en relación a los liposarcomas. Acá es excepcional que se presente en la infancia. A diferencia de los lipomas, la mayor parte de estos se van a originar en las partes, en tejidos profundos y rara vez en el tejido celular subcutáneo. La zona más frecuente de ubicación van a ser las extremidades inferiores, el retroperitoneo, el hombro, la axila, la región mesentérica y con menor frecuencia en otros sitios. Macroscópicamente, pues estos tienden a presentar un aspecto más opaco, no es esa coloración grasa amarillenta o anaranjada del tejido graso que vamos a observar. Estos son más blanquecinos o blanco-grisáceos, son irregulares, son poco circunscritos, estos no van a tener una cápsula bien definida y el tamaño generalmente estos van a alcanzar mayor tumor de tejido graso que vemos mayor a 5 centímetros, tenemos que ver que se trata de un tumor ya de tipo maligno. Estos tumores pueden llegar a pesar varios kilos y pueden invadir ya los tejidos adyacentes. Con frecuencia vamos a ver acá lo que les indica necrosis, hemorragia. En algunos casos vamos a ver reblandecimiento del tejido con formación de áreas quísticas en el espesor de este tumor. Y acá se van a clasificar, y acá la señorita o la paparazzi que está sacando fotografías, esto está en los libros, en la bibliografía que se les ha dado. Y se ha ampliado esto prácticamente en el Robin no está tan descrito, ¿no? Pero escuchen o tomen apuntes más que de sacar fotografías. Acá en el liposarcoma lo vamos a clasificar en 4 clases. El liposarcoma bien diferenciado se va a asemejar, como su nombre lo dice, bien diferenciado al lipoma, ¿no? Acá la característica que nosotros tenemos que buscar es el lipoblasto, que es la forma inmadura
de la célula adiposa. Y la característica del lipoblasto es que vamos a encontrar vacuolas, inclusiones dentro de su citoplasma. Una sola vacuola o varias vacuolas. Ese es el lipoblasto que nosotros tenemos que buscar en cualquiera de estas formas que vamos a ver. El tipo mixoide es el tipo histológico más común. Va a estar compuestas por células monomórficas, fusiformes o estrelleadas que van a representar a células mesenquimales primitivas. Y en ocasiones podemos encontrar aquí células gigantes tumorales, que es la característica que nos ayuda a diagnosticar. Y la característica, el patrón gelatinoso que vamos a ver macroscópicamente. El de células redondas, acá va a estar formada por células redondas, ovales, uniformes, con citoplasma vacuolado, núcleos hipercromáticos, centrales. Este tumor se va a asemejar en algunos de los casos a un carcinoma de células en anillo de célula, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial por las características histológicas que presenta. Y el otro tipo de liposarcoma va a ser el pleomórfico. Acá este tumor es altamente indiferenciado y anaplástico. Y acá vamos a encontrar numerosas células gigantes y lipoblastos atípicos. Ahora, la conducta clínica varía de acuerdo a la clase, así en los bien diferenciados y en los tumores mixoides suele presentar invasión local y en ocasiones van a recurrir cuando se le extirpa de manera incompleta. Aquellos tumores de células redondas y pleomórficos pueden ser lesiones muy agresivas, con metástasis difusas y a distancia y con recurrencia local. La sobrevida a los 5 años va a ser inferior al 20% en aquellos que van a presentar cualquier tipo de este tipo, pero sobre todo de los pleomórficos del tipo mixto. Estos tumores en el tratamiento son radiosensibles y el tratamiento de la extirpación se acompaña de la quimioterapia con resultados poco satisfactorios también. Macroscópicamente, pues tenemos que ver la localización. Si a nivel abdominal vemos pues una masa, una tumoración, como vemos acá en el retroperitoneo, tenemos que pensar lógicamente en primer lugar que se pueda tratar de un liposarcoma. A la extirpación vemos un tumor grande, lobulado, con áreas de necrosis, quístico, blanco, amarillento, grisáceo. Y a la histología, lo que nos va a dar el diagnóstico, tenemos que buscar ¿qué? Los lipoblastos. Esa es la diferencia o el diagnóstico que a nosotros nos va a ayudar a decir si se trata de un tumor maligno o benigno. Sobre todo en los bien diferenciados, que se va a asemejar al lipoma. Basta que nosotros encontremos este tipo de células, que son los lipoblastos, las vacuolas que vamos a encontrar acá en este otro ejemplo, que es lo que nos va a dar la característica de estos tumores. Quedamos acá en tumores de tejido muscular, que vamos a continuar. Ahora no sé si vamos a continuar el día de mañana, porque